Seguimos con esta serie final de finales geniales, sin duda un resumen de 50 ejercicios que se nos ha quedado muy corto, tenemos realmente 200 para grabar, vamos a grabar otros 20 minutitos, aquí tenemos el concepto de la triangulación, si juega el blanco es tablas, por lo tanto hay que perder un tiempo, señores. Y en este momento volvemos al lugar del crimen y haga lo que haga, si rey c7 ganamos con rey c5, rey d8, rey d6, rey b8, rey d6 también. El peón llega a séptima sin jaque y evidentemente coronamos. ¿Qué tenemos aquí? Pues estamos intentando hacer unas tablas, pero hay una idea muy básica que es la dominación del alfil sobre el caballo. Otra vez lo mismo, vamos a perder un tiempo y ya sabemos porque hemos visto cosas muy parecidas, tenemos el mismo ejemplo. ¿Por qué lo repetimos? Porque muchas veces es el caballo el que domina el alfil paradójicamente, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Obviamente un final, vamos a decir así, muy excepcional, porque esto sería tablas en cualquier circunstancia, pero tenemos las dos piezas enemigas, defensoras, pues muy alejadas del peón y que se entorpecen entre sí. Entonces la clave aquí es que no hay aparentemente manera de parar. Evitamos ese alfil e4. Ahora lamentablemente nos tenemos que poner en casilla blanca, sabemos que eso es malo y aparece una combinación simplemente genial de ataque doble. Incluso en estas circunstancias vemos que en los finales de alfiles de distinto color, simples, que tienden a tabla por esos detalles, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Una pieza de menos, aparentemente aquí estamos, digamos, con suficiente material, pero estamos casi en Zuzwa, ¿no? Entonces las negras quieren ganar esta partida, realmente es un final muy desequilibrado, y en este caso fijaros que podríamos, ese dama por c2 que estabais pensando tiene ese inconveniente, me gusta que veáis primero los jaques y luego las capturas, y en este momento, fijaros aquí, efectivamente, ¿qué hace el blanco? Prácticamente vas a perder un peón tras otro y tienes que vigilar el mate, ¿no? Bueno, en este caso te espera, te como uno, y ahora te voy a ganar. Se parece casi a un medio juego, ¿no? Nosotros pensamos que cuando hay, digamos, este tipo de desequilibrio, realmente hay que jugar al mate también como idea, digamos, por encima de la coronación, ¿no? Fíjate que intento defenderme y ahora este tipo de detalles, ¿vale? Simplemente es Botvinnik el que va con negras, me imagino que lo sabéis, y finalmente gana la partida maravillosamente, todavía no se ve cómo, analizarlo por favor, porque es uno de los finales que pensamos que nos van a ayudar mucho. Aquí tenéis lo de siempre, esto ya lo hemos visto, pero hay un cambio, efectivamente el caballo en C5 no está en C6 como antes, ¿no? Entonces intenta empatar, pero ya sabemos que lo que tenemos que hacer es dominar o desviar el caballo negro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de esta manera tan curiosa. Va a intentar evidentemente escabullirse, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Lo de siempre. Pensamos como si fuera un alfil, la pieza menor, nos vamos a casilla de diferente color y ahora simplemente desviamos el rey, ¿no? Son ideas y conceptos básicos que hemos visto en todos los finales. Nos encanta tenemos peón malo, nos están amenazando rey f8, rey g7, ir a h8 y tablas. Por lo tanto tenemos que evitar como sea que llegue hasta ahí. Nos ataca el alfil, eso no nos importa si coronamos. Ahora nos amenaza rey g6 y tablas, no nos importa darle el alfil. Y nos amenaza rey g8 y lo evitamos, ¿no? En este caso uno intenta hacer una fortaleza y el otro intenta evitarla, ¿no?
Bien, ¿qué tenemos aquí? El final que vimos antes, pero en este caso, la paradoja, perdón, quiere hacer alfil E3. Entonces, esa jugada intermedia, que es básica durante la partida de ajedrez, sobre todo en el medio juego, pero que también en los finales, si son desequilibrados, pues van a aparecer. Quizás sea una revelación para vosotros, ¿no? Bueno, estamos coronando, pero hay que evitar alfil E3. Y ahora resulta que si el rey estuviera en cualquier otra casilla que no le impidiera alfil D8, la partida sería tablas, ¿no? Va a intentar ahora alfil F2, o en este caso no va a llegar, ¿no? Si alfil F2, pues haríamos, si alfil H4, haríamos rey F3, ¿no? Bueno, como veis, más de lo mismo, estos finales, que parecen todos iguales, por eso hemos querido seleccionar unos cuantos. Fijaros que de esta posición a estar una columna más a la derecha cambia el resultado, ¿no? Entonces, el peón está en sexta, de momento no podemos hacer nada, se pone el rey activo, queremos, fíjate, perseguirlo, qué curioso. Si rey G6, caballo F8, si te vas, evidentemente, a peón E7, pues evidentemente le atacamos y tablas. Fijaros cómo jugamos a dominar las piezas. Hay que defender el peón sí o sí. El caballo se tiene que alejar, caballo G4 por ahí, y ya ponemos el peón en séptima. ¿Cómo ponemos el peón en séptima? Todavía no podemos ponerlo. Ajá. Y va a aparecer la idea fundamental. ¿Que nos hacen tablas? Muy bien, a ver. ¿Estamos en la posición inicial? Efectivamente, ¿no? Ya digo que el mero hecho de tener una columna, simplemente una casilla, cambia el resultado. Bueno, un final absolutamente genial. Ya veis que estamos cambiando de finales más simples a finales más complejos, y los hemos seleccionado por el número de jugadas que nos llevan a entender esas cuestiones básicas, ¿no? Que son compatibles para todo tipo de finales. En este caso parece que estamos perdidos, realmente, parece que estamos perdidos, y solo hay una manera de salvarse, y es en este momento hacer esta intermedia, hacer este sacrificio, algo que sería absolutamente lógico en el medio juego, pero no en el final. Y en este caso, si E4, pues tenemos ese F5 que garantiza tablas, y en este caso, al tomar, por un tiempo llegamos a empatar, ¿no? Evidentemente aquí, pues sí, D4, rey E4, ¿no? Insisto, selección de finales, una brevísima selección de finales. Pensar que tenemos una base de datos con 100.000 finales, entre finales prácticos y finales artísticos, finales también de campeones, y es muy difícil seleccionar 1000 y luego seleccionar 50, ¿no? Entonces, este tenía que estar porque es un homenaje a Philidor, evidentemente, y en cuanto el peón llega a sexta, ya veis las diferentes funciones de una torre a nivel defensivo, ¿no? Recordar simplemente, fijaros cómo nos gusta estas ideas simples de desviar una pieza enemiga para poder coronar, cómo dominamos el caballo, y la idea es inmolarse, pero antes de eso, fijaros que si rey B5, lo de siempre, buscamos la casilla blanca, ¿no? Fijaros que él también tiene sus ideas, y ahora todo el mundo al toque. Esta es la clave que os va a servir para finales también de alfiles, ¿no? Correcto. Es una idea muy básica en los finales de piezas menores, porque, ya digo, desviamos una de las dos y ganamos la partida. Bueno, un final conocidísimo, ¿verdad? Muy bien. Fijaros, qué manera de ir mejorando. Centralización total, no puede cambiar. Y ahora al toque todo el mundo. Muy bien en el chat, ya veo ahí, han aparecido ahí 15 G5, ¿no? Muy bien. Y luego ya estamos amenazando, pues, el caballo F6, por ejemplo. Muy bien, H4 sería buenísimo también.
y ganando la partida, ¿no? Todavía, obviamente, le vamos a dar una vueltita, fijaros cómo sobreprotegemos, y no puede hacer nada el caballo para defenderlo todo, ¿no? Ganando la partida, muy famoso ese final, que tenemos aquí, bueno, pues una cosa excepcional, ¿no? Lo veis así y la verdad que diríais, wow, ¿y para qué plantean este problema? Pues fijaros, queremos ganar con rey por peón, por lo tanto hay que atacar en C5 sí o sí. ¿Y ahora qué? ¿Comer? ¿No comer? Efectivamente, rey de 6, estás en Zuzwan. ¿Qué hacer? Mover el rey, mover el peón, va a pasar lo mismo. Muy bien, y ahora habría que calcular un poquito, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Increíble jugada. Y habéis calculado todo, no lo creemos, ¿no? No lo creemos que habéis calculado todo. Muy bien. Y ya sabéis que hay que atacar primero, ataca, o sea, defiende y ataca, y le ganamos por Zuzwan mutuo, ¿no? El que mueva pierde. Y no le daba tiempo se queda a una jugada, rey E7, de hacer tablas, ¿no? Fijaros ese final, qué bonito, qué simple y que incluye pues 3 cuestiones básicas, ¿no? En finales de peones. Este es muy similar también, también lo vimos. Hacemos la carrera, llegamos a atacar al mismo tiempo, capturamos al mismo tiempo y ahora buscamos una posición de Zuzwan recíproco, es decir, si juega uno pierde, si juega el otro pierde, ¿no? Muy conocido, Esto es también bastante conocido, que veamos que estos finales tienden a tablas, pero las piezas blancas y los peones blancos son de ataque. Esta es la clave, es un concepto básico que os sirve para todos los finales. Por eso muchas veces, en vez de quedarte con la torre pasiva en D6, tendrías que estar atacando ahora el peón de C4. Y probablemente te salvabas, o atacando el rey para que volviera a casa, ¿no? Entonces en este momento G5 ganaba, bueno, acabaron ganando a pesar de jugar torre 1, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Este debería ser casi el primer final, Entonces lo vamos a repetir, Pensamos que en los vídeos no lo pusimos, pero la idea esta del rey, como pieza, como figura, digamos, de enorme potencial en defensa y en ataque. Amenazamos rey E6 y Reti ideó esta genialidad del ataque doble, rey F4 defendiendo o rey D6, ¿no? Entonces, en este caso veis que coronamos a la vez y no hay ningún, digamos, jaque que te permita ganar la dama, ¿no? Si el rey blanco estuviera en E6, pues efectivamente cambiaría la cosa. Otro final que evidentemente, en diferentes órdenes, pero debería estar, es este final paradójico de darse cuenta que queremos volver con el rey blanco, pero nos han ganado la oposición y paradójicamente tenemos que perder un tiempo, tenemos que esperar, tenemos que utilizar el Zuzwan. Es el Zuzwan, el gran concepto del final es la coronación, pero es el Zuzwan el segundo gran concepto, Esa es la idea fenomenal, ¿no? Entonces la oposición se va a perder y si bajas por la columna A, vengo por la columna C, y si bajas por la columna C, vengo por la columna A. Y ya digo, es un final que generalmente a nivel de sub 2200 pues se falla siempre, ¿no? Otra idea absolutamente paradójica que tenía que estar es la lucha victoriosa de 2 caballos como excepción contra 2 alfiles, ¿no? Entonces es una cosa muy paradójica de que estos alfiles, el alfil que está en campo enemigo es el alfil equivocado, ¿no? No puede llegar a B6 y D6. Recordar esto como máxima, si una debilidad no puede ser atacada, o imaginaros, si en un final muy simple el rey no puede entrar o tu pieza no puede entrar en campo enemigo, pues va a ser muy difícil que impongas la supuesta ventaja material o ventaja posicional. En este caso los caballos son mucho mejores y ya veis aquí
rey mucho mejor, y curiosamente el alfil de F5 y el alfil de D2 son, digamos, meros espectadores. Otro final de los, ya digo, tendríamos que hacer una selección no de 50, sino de 500 finales, otro final increíble, donde nos acercamos hacia el peón A, pero vamos a intentar abanicar, intentar codear al rey negro para que no nos haga la jaula, ¿no? Fijaros que no puede hacer rey D4, no, evidentemente, cuando llegáramos nosotros a 7, él quería llegar con su rey a C7, enjaularnos, ¿no? Pero no es posible, y al final, pues como veis, se queda a un tiempo gracias a esta maniobra, que la recta no es la distancia más corta, ¿vale? Es la misma idea de Reti, pero un poco más complicada, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues evidentemente una lucha entre piezas menores. Esto también lo hemos hablado bastante, las ideas de hacer la pantalla o la idea de dominar o desviar la pieza defensora, ¿no? Evidentemente por este lado el rey no puede ganar, vamos por A6, B7, entonces me lo van a impedir, y ahora simplemente Zuzban. Vemos que el alfil no puede mover y que el rey me tiene que dejar entrar, y el resto ya debería ser más fácil porque ya entendemos que queda completamente dominado, ¿vale? Entonces es una idea también fundamental en todo tipo de finales. ¿Qué decir de este final? ¿No? Aquí la duda es si hacer ya caballo B7 o primero maniobrar con rey, ¿no? Aquí viene el rey, codeamos o digamos impedimos al otro rey que nos enjaule. Entonces ahora fijaros, todo el mundo evidentemente dice rey B8, y este es un final excelso, un final realmente genial, donde ahora hay que decidir si rey F1 o si rey C8 o rey C7. Pues una pierde y la otra empata. Acordaros que si el caballo estuviera en cualquier lugar, hay que ir al mismo color, para que por mucho que maniobre el caballo, nunca te pueda echar de ahí. Podéis darle 1000 vueltas y veréis que va a ser imposible ganar. Esta es una de las, digamos, jaulitas más bonitas que hay. ¿Cómo no iba a estar el famoso final? Perfecto, ¿cómo no iba a estar el famoso final? Donde recordar el pequeño truco de que si coronas dama, torre C4, amenazamos mate en A8, única, y ahora el simple ataque doble, pues de 1.000.000 de posiciones con este material, se va a ganar una vez solo, ¿no? Entonces nos encanta que aparezca la táctica en los finales. Bueno, ya todo el mundo sabe qué final estamos hablando. Este es el que dicen la jugada más bonita y más inesperada o más original, más bella de la historia, pero que el concepto ya lo conocemos, ¿no? Que es la creación de peones pasados. Entonces, en este caso, tenemos 2 peones de más, 2 peones pasados, pero sin el rey negro en C4, por ejemplo, en B3, no se gana esta partida. Entonces hay que crear un tercer peón pasado, y claro, obviamente, quien ha sacrificado, pues solo podía ser Sirov, y nada más y nada menos que contra el campeón Topalov, ¿no? Pues todo el mundo tiene derecho a su minuto de gloria, y al crearse ese peón F pasado, pues eso resulta decisivo, ¿no? Suponemos que todos conocéis ya este final, y ahora simplemente lo paradójico es que aquí amenacemos rey E4, ¿no? Esto es lo paradójico, ¿no? Regalar ese peón que tanto nos ha costado pasar, pero si tomas, luego te viene, ¿cómo se llama? El tapón, y ya el resto, insisto, es muy conocido y viene en cualquier manual moderno sobre finales. ¿Qué decir de este final tan bonito? ¿Qué decir de este final tan bonito y tan sencillo a la vez? ¿No? Entonces, es el negro el que se las prometía muy felices, tiene el rey evidentemente en H3 mal,
porque impide, va a tardar un tiempo más en coronar. Entonces, esta jugada es muy elemental, pero no me digáis que esta intermedia es sensacional, más o menos fácil, pero este final, la genialidad de este final es que a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido esta genialidad. Fijaros, insisto, qué complicados, qué elementos nuevos, qué manera de rechazar material, por qué ir a B1, os dejamos probablemente en estado de shock, en un final que aparentemente se podría jugar en una partida blitz. Venga, vamos a ir terminando, 10 más, a ver, 10 más, ¿qué hacemos aquí? ¿Cambiar o no cambiar? Ya os habéis acordado, ¿no? Esto es de Fischer, ¿no? Evidentemente sabéis que es prácticamente el único final de peones, si te cambian, que se gana con el rey por detrás, porque consigues ganar la oposición. Entonces, el negro todavía se permitía este lujo, pensando que así sería tablas, pero evidentemente, en cuanto vio esto, tuvo que rendirse, ¿no? Porque el peón G, o te como la torre, o te gano el final, o el peón G avanza, ¿no? De hecho, aquí pues vendría esta, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues también otro de esos finales que realmente nos hacen, digamos, sentir bien, ¿no? El blanco estaba jugando a ganar tan alegre, cuántas veces nos ha pasado, y sin embargo, nos llevamos la sorpresa, de qué pasa aquí, que no tiene sentido, ¿no? Esa es una jugada prohibida, pero pronto nos damos cuenta de que la cosa está muy malita y pronto nos damos cuenta de que tenemos enormes problemas como parar ese peón. Si F4, H3, rey F3, peón por I, abandonamos. Y ahora todavía aún no sabemos lo que pasa. Aquí estamos bastante felices, ¿no? Y aquí nos quedamos un poco pensativos, bueno, ¿qué pasará aquí? ¿No? Parece que comemos en H4, comen en F3, pero solo ahora nos damos cuenta de que nos damos cuenta que si A3, rey G5 y nos van a ganar efectivamente rey G2, E4, ¿no? Y si tomas, pues lamentablemente quedas a tiro de coronación, los peones son iguales, pero corono con jaque, y eso es decisivo, ¿no? Hace falta verlo. Ambos coronan, pero coronas con jaque en H1, te cambió todo y rinde, ¿no? Bueno, esto ya es más de lo mismo, más de lo mismo, debería ser bastante fácil para vosotros. Muy bien. Y ahora buscamos la casilla de diferente color. Son ideas que se pueden ya jugar automáticamente y evidentemente vamos a ganar, ¿no? Todavía tiene caballo H5, ¿vale? Que perder un tiempo como elemento, vamos a ver. ¿Les tablas? Sí, señor. ¿Qué pasa ahora? Que ya habéis visto la idea, ¿no? Perfecto, y ahora lo domináis. Insisto que tiene un poquito de complejidad, pero se ve en esencia pues tres temas puros del final, ¿no? ¿Qué hablar aquí? Esto también es muy famoso, este final, como el de Sirov, la creación efectivamente del tercer peón pasado, ¿vale? Y simplemente ya veis que hemos evitado realmente rey G3, rey G4, alfil E7. Esa es la idea. Si tomas de H pierdes ya. Y si tomas de F, pues evidentemente pensamos que este doble sacrificio de peón pues sería tan bonito como aquel alfil H3. Insisto que es muy famoso, viene en cualquier manual. Bien, ¿qué decir de estas cosas tan bonitas, de desviación, de hacer el tapón? Vamos a dar una vueltita, queríamos hacer alfil C7, no nos dejan. Bueno, pues vamos a hacer alfil B8,
Tampoco nos dejan hacer alfil B8. ¡Ah! Que se puede perder un tiempo. ¡Ajá! Y ahora está en Zuzwan. Tiene que salir el alfil de la madriguera. El rey no puede mover. Y esto va a ser decisivo. Volvemos a C7. Muy bien. ¿Que no nos dejan? Ah, pues ahora vamos a volver a A7, B8, pero ganando un tiempo. Efectivamente, el alfil que estaba escondido en H2, pues realmente ahora no, el rey no le da tiempo, no es tan rápido, ¿no? Venga, por supuesto vamos a recordar el puentecillo, el puentecillo, jaque y el puente para poder salir el rey, vamos a recordar, Insisto que hacer una selección de 50 finales es que no... Tendría que ser de 500 como mínimo, ¿no? Finales geniales que en un solo final ves hasta 3 ideas, o 3 incluso diría conceptos totalmente claros y rectilíneos. Aquí vamos a ver que el negro está ganando el negro, nos amenaza rey G3 y luego dar mate en H2. Eso es 1, 2, 3, 4, en 5 jugadas nos va a dar jaque mate. Todos me diríais, ya lo estáis poniendo aquí en clase, lo veo en el tablero, en el chat, ¿no? Torre G2, ya, o rey por G2, perdón, ya lo sé, ¿no? Pero habría que calcular qué pasa con rey por G2. Evidentemente ya rey G5 sería el toque, ¿no? Entonces la primera jugada es absolutamente estratosférica, encierra, ¿vale? Encierra toda una idea, digamos, de sacrificio posicional para, en este caso, entorpecer la vuelta del rey, ¿no? Estamos intentando bloquear que el rey, efectivamente, ya me lo estáis poniendo ahí 1000 veces, el peón de A, ¿no? El peón de A que es dama también en 5 jugadas, ¿no? En 5 jugadas, Entonces, claro, si podemos coronar, pero ya me estáis diciendo que puede dar, recibimos mate en H2. Entonces, hemos bloqueado la vuelta del rey por F6, E7, D8. Ahora comemos el peón porque si no nos dan mate. Ahora nos están ganando simplemente con rey F5, etcétera. También avanzando los peones H y F nos ganarían, efectivamente. Y la clave de este final, hablamos obviamente de coronación como gran tema. Y aquí, que parece que vamos a perder, ya estamos a punto de firmar, pues llega la genialidad, ¿no? Fijaros, muy bien. Rey por y rendimos ya, ¿no? Pero antes de rendir, llega la jugada prohibida, amenazamos coronar, si C6 nos coronan, y si peón por, todo el mundo ha visto C6 y ganan las blancas, ¿no? Claro, ya me estáis diciendo que estos 3 temas que se dan aquí, que ya los hemos visto en otras circunstancias. Bueno, esto es exactamente lo mismo que dijimos. El único final que vais a ganar con el rey por detrás. Entonces, por supuesto aquí, en una partida rápida, en una partida blitz, la gente se puede equivocar y hacer rey por peón, pero nosotros ya hemos superado esa fase, ¿vale? Qué final, qué cosa tan bonita, qué cosa tan genial. Venga, que nos quedan ahí 2 minutos, Tenemos 2 peones de menos, pero, ¿os acordáis? Esto simplemente es una jugada de 2 admiraciones y las blancas ganan la partida. Que sí, que ganan la partida. Solo tenéis que saber que en cuanto muevan uno de esos 3 peones hay que bloquearlo. ¿Vale? Que mueves aquí, bloqueo. Que mueves aquí, bloqueo. Y ahora caen todos como dientes de abuela, Es evidentemente una frase de humor. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Algo que nos pasa todos los días, tenemos un peón de más, queremos ganar, pero hay una especie de bloqueo, ¿no? ¿Vale? Esto es algo que aparentemente amenazamos el doble, el alfil y comernos el peón de G6, única, y ahora
una paradoja total tratando de dominar el alfil. Queremos entrar en campo enemigo, queremos movilizar el peón pasado y lo va, jaque. Fijaros este caballo E5 y que ya tienes que tirarlas, ¿no? Intentó evidentemente patalear. Doble en F7 y te estoy ganando. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues esta es muy fácil. Pensamos que había muchas más jugadas. Fijaros que en ningún momento nos volvemos locos, ¿no? Probablemente caballo, no sé, C6 gane pero caballo F3 incluso, pero fijaros cómo al final de lo que se trata es de lo que tenemos de más, ese peón de potenciarlo y excepcionalmente pues a veces podemos sacrificar algo por otro lado, ¿no? Otro final absolutamente de libro, la torre esa está muy bien, esa torre blanca, y lo que necesitamos es el rey. Obviamente no le vamos a regalar ese peón. Y obviamente aquí no vamos a comer en G6, aunque también podemos comer, la verdad, hacer torre G6 y torre G5, pero queríamos ver la técnica, ¿no? La técnica es, ahora te amenazo torre por peón, te amenazo torre por peón, y te quedas en Suzwan. Si no puede mover la torre, tiene que mover el rey y abandonas. Bueno, más de lo mismo, ya vamos a terminar porque, insisto, es que el problema es que no nos da tiempo a ver ni el 10% apenas de lo que queríamos contaros. Son cosas muy geniales porque aquí, cómo salvar esta partida con blancas. Esto lo puede hacer Korchnoi y poca gente más, ¿no? Entonces, fijaros, ese peón ese rey que se viene y la defensa activa, en este caso, perdón, la defensa... la posición defensiva de la torre, y cómo increíblemente de repente el rey consigue contrajuego y simplemente ese torre 1, ese rey G5 y terminó haciendo tablas con Tony Miles, un final que es de los más famosos de la historia, Lasker Rubinstein, casi nada. Fijaros que te quedas en Suzwan, te amenazo B4, rey D4 y rinden, ¿no? Y si haces tú B4, te quedas en Suzwan, si mueves la torre avanzo, si mueves el rey, avanzo el rey. Obviamente vemos la fuerza del peón alejado, ¿no? Si torre por F6 te voy a ganar, ¿no? Por lo tanto, efectivamente perdemos un tiempo y todo un final genial. ¿Qué decir en esta posición que estamos a punto de abandonar? Bueno, pues que el negro reacciona, ya hemos visto esta idea, y milagrosamente, por eso es tan bonito este final, milagrosamente el blanco se va a salvar, ¿no? Obviamente rey por D6 sería absurdo, calcularlo porque vosotros mismos, y al final esta partida, si la memoria no nos falla, termina en tablas. Bueno, ¿y qué decir de estas carreras tan increíbles, ¿no? ¿Qué decir de esto que lo ves y dices tú, oye, voy a perder? Me está comiendo el caballo en dos, ¿no? Rey F7, rey G7, voy a perder, ¿no? Entonces hay que ir a por el peón, intentar volver y bloquear. Si rey G7, rey por B4 y nos da tiempo, vamos a ponerlo para, llegamos a F1, lo veis claramente, no hace falta llegar a H1, el bloqueo puro, podemos hacer la jaula, pero lo bonito aquí está en que te hacen esta, te dejan salir el caballo, rey por B4, pues te hacen ese H5 que se nos escaparía a todos, la jugada intermedia, como idea excepcional en el final. Ahora nos van evidentemente a abanicar, se van a colocar en posición ideal, ese peón H es imparable, pero
El caballo corre mucho, el caballo es genial, ahora llega la paradoja que se larga al otro lado, y donde falla todo el mundo, que siempre dice caballo de 3, desconfiar que daros una en diagonal, todo el mundo se equivoca aquí, y paradójicamente ya habéis visto si H2, caballo F1 y el doble, ¿verdad? Muy bien. Y en cualquier caso, ya la idea de caballo F1, pues eso que también conocemos, que paramos al peón en sexta vía H2, G4, E3, ¿no? Bueno, ya veis que, insisto, podríamos ver mil cosas. ¿Os acordáis al toque aquí, alfil H7? Preguntarse, como durante toda la partida, ¿en qué me amenaza? Todo el mundo aquí al toque la dominación, si nos dejan hacer ahí alfil E5, Fijaros ahí qué bonito, este tipo de jugadas prohibidas, y perdemos un tiempo y la dominación, si rey D5, pues bueno, un poquito más trabajada, más elaborada. Estos finales ya lo vi, ya os acabáis, aquí os vino el flash y decís, caray, peón alejado, y ya ganamos, porque en este caso incluso mejor, ya llegamos antes, ¿no? Ya no es como antes que llegábamos igual, ¿no? Entonces aquí ganamos de cualquier manera, hacemos dos damas. ¿Os viene el flash o no os viene el flash? Venga, esto es muy difícil, muy difícil, porque tienes que estar considerando todas las opciones. Fijaros, rey F5 error, rey E6 error, H4 error. ¿Quién hace aquí rey F4, señores? No me mientan. Estos finales no podíamos despedir, esta serie de finales geniales, sin hablar de cómo generar el Zugzwang, cómo llegar a esta posición y que le toque al negro, y o me da un peón o me deja entrar por E5 o C5, ¿no? Bueno, pues hay que dar unas cuantas vueltas, siempre atacar, perder tiempos y al final volvemos al lugar del crimen, ¿vale? Esta defensa os vino a la memoria, claro, vosotros... Todo el mundo intentaría ir a defender a C8 con buen criterio, ¿no? Pero sabemos que tenemos, en situaciones extremas, que tenemos que venir a atacar el peón por detrás, nos hacen la pantallita, tenemos que venir por el otro lado, y ahora ya está, sabemos que tocando aquí, pues ya la posición es tablas, pero fijaros que, que hay que mantener amenazado, no avanzas. Nos quieren hacer la pantallita, no le dejamos, esto era lo fundamental, lo más difícil, ¿no? Y la partida es totalmente tablas, ¿no? No hay tutía, no hay alfil loco para coronar, el peón está en quinta. Bueno, esto es muy simple, es más de lo mismo, muy simple, tenemos más rey, tenemos más caballo y hay un objetivo en C4, ¿no? Muy bien, y abusar, esta idea básica de la partida con ventaja, del juego técnico de provocar cambios cuando tienes ventaja de posición. Tienen que evitarlo, y ahora con cuidado, casilla de diferente color, ya es que ya ahora todos ya casi me dais la clase a mí, ¿no? Muy bien, y ahora efectivamente, muy bien, y ahora ya todos al toque, yo buscaría el cambio con caballo E4 y ganaría de esa manera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? Vale, lo del jaque intermedio, lo del puente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, correcto. ¿Qué tenemos aquí? Algo maravilloso, esto es bastante evolucionado, venga, último minuto, correcto, vamos a provocar, queremos entrar en E5 y G5 para ganar, y donde tenemos mayoría, provocamos la debilidad. E5 se venía también con blancas con mucha fuerza, y ahora entramos aquí, creamos el peón pasado, y cuando entremos en sexta, esta es la idea, ¿no? ¿Con qué fuerza, no? Bueno, aquí Grigori pues dio una de las grandes clases magistrales en finales. Todo esto deberíamos ya decir
un segundo, por favor, un segundo. Fijaros, vamos a dar una vueltita para proteger el peón. Y estamos amenazando ahí mover el rey. Y ya nos vamos a diferente color. Y ahora caballo loco, ¿no? ¿Cómo hacemos caballo loco? Bueno, lo de siempre. Diferente color. ¿Y qué pasa ahora? Efectivamente el caballo está dominado y no puedes defender el avance y la coronación. ¿Qué tenemos aquí? Otro final genial, sin duda. Hacer tablas aquí pues es muy difícil porque hablamos de casillas conjugadas. Todo el mundo nos dice rey E3 y la buena rey F3 y tablas. Cuando tú vayas por A2 pues tengo que estar en B4. Esta es la idea, ¿vale? Podéis comprobarlo porque estos finales tienen mucha chicha. ¿Qué os voy a decir de este final hiperconocido? Es una composición. Quien aparentemente comer aquí no tendría mucho sentido. Rey E3 parece que era mejor, pero quiero ganar, parece que voy a ganar, calcular, E3, E2, ¿qué pasa? No sé, tablas. Increíble jugada intermedia. Bueno, estoy ganando, ¿no? ¿Estoy ganando o no estoy ganando? ¿Qué pasa aquí? ¡Qué sensacional! ¡Qué sensacional! ¡Qué sensacional intermedia! Ese alfil jaque, alfil A4. ¡Qué sensacional, señores! Y qué ganar ni tablas. El blanco es el que gana. Bueno, este es el del famoso de Lasker, de coronar. Cojo la oposición y te voy cortando columnas. Coronar, cojo la oposición y corto columnas. Todavía no amenazo coronar, pero amenazo torre por peón. Cojo la oposición, jaque, clavada y qué explosión, digamos, de conocimiento en un final tan sencillo. Tendríamos que ver uno, efectivamente, torre alfil con torre a caballo, que no lo habíamos visto, y en este caso dominación, tenemos un peón de más en el otro lado. Aquí veis a Botvinnik con blancas, quiere preparar B4, ya se va con la torre por A7, da jaque, toca en F5 primero, y el resto parece que es bastante fácil, ¿no? Bueno, a partir de aquí mejoramos el rey, o ya avanzamos, mejoramos el rey, nos vamos a casilla, es que siempre lo mismo, casilla diferente color. Parece que nos va a dar un jaque problemático. Fijaros que no nos importa que nos cambies ahí. Y crear el peón pasado, voy con el rey. Y en este caso ya Botvinnik empieza ya casi a jugar al mate o sin casi. Bueno, le ganó a un Zicker, un final muy conocido. Bueno, pues ya os vamos a regalar en los últimos segundos los finales para que los veáis por vuestra cuenta. Este es repetido. ¿Os acordáis la idea o no? ¿Os acordáis la idea? Creo que os acordáis la idea, ¿no? ¿Os acordáis la idea? Venga, modo de ejercicios. ¿Os acordáis aquí? Capa blanca con Inzovic. Vale. ¿Qué pasa aquí? Ya lo vimos. ¿Qué pasa aquí? Venga, este es el test final. ¿Os acordáis de Fischer, Taimanov? Estas cosas. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Os acordáis de Korchnoi? Bueno, famoso, ¿no? Lugoyev Brown. Uno de los grandes finales, Venga, os lo regalamos. ¿Qué más? Todo esto lo vais a tener en vuestras sesiones premium, en los contenidos premium, Todo esto con súper analizado, con Stockfish, con Lila Cero, ¿Os acordáis cómo Korchnoi ganó aquí? ¿Qué pasa en esta posición? Esto es dificilísimo, señores. Un final de casillas críticas de Nan, increíble. ¿Qué pasa aquí? Final artístico, ¿no? ¿Qué pasa aquí realmente? Muy bonito. Muy bonito, Venga, vamos a terminar con este final, es que tenemos 100 más. Fijaros, caballo C7 jaque, caballo E8, me alejo,
Parece que te estoy ganando, tengo que buscar de 6, ¿qué pasa? Ahí voy. Parece que estoy palmando, vengo por el otro lado, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Tengo... Muy bien, muy bien. Y tablas, ¿no? Increíble. ¿No te lo crees? Correcto. ¿Cómo hago tablas? Correcto. Y jugada genial y tablas. Bueno, nos despedimos así. Insisto, deciros que nos ha encantado esta serie de finales prácticos, finales de campeones, y nos quedan todavía 50 finales artísticos que grabaremos el próximo día. ¡Chao, chao!